En las finanzas comúnmente escuchamos mucho el tema del apalancamiento, sobre todo muchos empezamos a entrar en general en este tema de las inversiones leyendo a gente como Robert Kiyosaki y demás allegados a él que nos hablan del mismo y se refieren a él como el aprovechar el tiempo, el dinero o las cosas de otras personas para generar una ganancia propia. Pero ellos se olvidan de decirnos cuándo realmente es bueno utilizarlo o cuándo nos conviene más y cuándo no. Por ello, en este episodio vamos a ver qué es el apalancamiento, en qué mercado se puede utilizar y cómo es mejor utilizarlo o cuándo no se recomienda. ¿Qué onda? Bienvenidos a su podcast Finanzas para Todos, donde hablamos un poco de inversiones, finanzas personales, criptomonedas y demás temas afines, pero intentamos hacerlo pues de una forma más para la banda, más sencilla, más entendible y sin tanto tecnicismo. Yo soy Chuy Hurtado. ¿Qué onda? Yo soy Jonathan. Y pues el día de hoy, como ya lo vieron en el título, pues vamos a hablar de lo que es el apalancamiento. Y bueno, primero pues la definición, el apalancamiento técnicamente es, utilizar la deuda para hacer alguna operación financiera. En pocas palabras, utilizar dinero de otras personas para invertir. Pero hay que tomar en cuenta que esa definición que acabas de dar es... En general. Vamos a generalizarla. En activos financieros. Porque existe otro tipo de apalancamiento que ya más... Pues vamos a tomarlos ambos para este episodio. Entonces, como dijimos, en este caso, pues utilizar la deuda de alguien más primero para tú invertirla o utilizarla. En cuestión de finanzas, por ejemplo, es el hecho de si tú inviertes 100 pesos en un broker, él te va a dar una cuenta de 1000, ¿no? Tienes un apalancamiento de 10-1, que sería 10 veces lo que tú invertiste. Por ello, a la hora de invertir, cuando va aumentando el porcentaje en tus ganancias, estás ganando 10 veces más de lo que ganarías con tu inversión inicial. Pero hay que tomar en cuenta que también tu pérdida, si llegas a tener una pérdida, sería 10 veces más que en tu inversión, de lo que sería en tu inversión inicial. O sea, hay diferentes brokers que dependiendo del tipo de activo en el que inviertas, te va a permitir usar cierto tipo de apalancamiento. Sí, tú claro. Dijiste un apalancamiento de 10. Exacto. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, que si tú tienes $1, el broker te va a prestar $10. Por cada $1 que tú tengas, te van a prestar ellos 10 para que tú puedas ejecutar una operación financiera 10 veces más grande de la que podrías. Exacto. Y lo que acabas de mencionar es que si pierdes ese porcentaje, también se multiplica por el apalancamiento que estás utilizando. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando pierdas ese 10%, vas a perder todo tu capital. Y no es igual que en otras, por ejemplo, cuando inviertes directamente en acciones o ETFs, como se los dijimos en otros capítulos. Si en este caso pierdes ese 10% y se acaba todo tu capital inicial, por ende, quedas en ceros. Y aunque el mercado se recupere, tú ya no estás dentro de él y pierdes todo. Pero te refieres a iniciar con un capital de $100, ¿no? Pues puede ser cualquier cantidad, pero el punto es el porcentaje en cuanto a lo que ellos te prestan. Si tienes un $100 o tienes 1000, si pierdes el 10% y estás apalancado a 1 a 10, eso quiere decir que con un 10% liquidas tu cuenta. Es decir, se queda en cero. Sí, se te ayudaría para las ganancias, pero las pérdidas así se te van a ir. Son la misma, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tú haces otro tipo de inversión tradicional, por ejemplo, inviertes en una acción y esta acción disminuye un 10%, pues tú te quedas con el 90%. Y si el mercado se recupera, pues recuperas tu pérdida. Pero en este caso, si tú pierdes ese margen, se le llama un margen. Y si tú lo pierdes, quedas fuera del mercado. El broker te liquida tu operación y ya no te puedes recuperar. Aunque el mercado se recupere, tú ya estás fuera. Esas operaciones se manejan de este... Ahorita vamos a... Pierdes todo porque ellos están prestando. Si pierdes tu margen, se va. Como ya dijimos, puedes aplicar el apalancamiento tanto en inversiones como en otros temas. ¿Tú cuál considerarías que podría ser las diferentes formas de aplicar el apalancamiento? Porque hay que hacer la aclaración de que no únicamente se puede utilizar en inversiones. No, ahí te va. Sí en inversiones, pero no solamente en las que nosotros hacemos en bolsa y ese tipo. Primero, el apalancamiento, no es un término nuevo. O sea, no es algo de la actualidad porque muchos lo manejan así, ¿no? Es que en la actualidad hay mucha oportunidad de apalancamiento y demás.
como se los dijimos, el apalancamiento es utilizar recursos, güey, de otra persona para tú generarte una ganancia personal. Y en esos recursos no solo hablamos de dinero, güey. Podemos estar hablando de dinero, de tiempo, de esfuerzo, de conocimiento, güey. Y apalancarte sobre ello de otra persona para tú generar una ganancia. Por ejemplo, desde siempre, o sea, en la gran parte de lo que se conoce de la humanidad, pues estuvo este apalancamiento en el que tú, pues, pides un préstamo para invertir, por ejemplo, como lo decíamos, ¿no? Robert Kiyosaki te dice, ¿sabes qué? Pide prestado para comprar un inmueble, tú vas a pagar en el crédito vas a pagar un interés del 6%, pero tú le vas a ganar 20% a la hora de vender el inmueble. Entonces pagas el préstamo, pagas el 6% de interés y de ese 25 le restas el 6, pues te queda 19%. Te estás apalancando el dinero del banco para tú generar una ganancia. En otros aspectos, cuando hablamos de utilizar el tiempo, apalancarte del tiempo de otras personas, tienes muchas tareas que te van a generar una ganancia. Las subcontratas personas, que era como lo que se conocía como el outsourcing, que pues ahorita, por ejemplo, en México ya se reguló para que no se abusara del mismo, pero subcontratar personas para que ellas hagan el trabajo y en este caso pues a ellas les das una parte y tú te quedas con la mayor ganancia. Suena hasta mal, güey, claro. Sí. Y pues sí, güey, o sea, literal es explotación si lo ves desde un punto, digamos, más socialista, como lo quieras tomar, pero la verdad es que así funciona el sistema, ¿no? O sea, no vamos a poner tapujos, el sistema funciona así. Los inversionistas, la gente con el billete, pone el dinero, utiliza el esfuerzo, el tiempo y el conocimiento de otras personas para generarse una ganancia y les está dando el dinero, güey. Es la importancia de conocer el apalancamiento para darte cuenta que lo más pronto posible tú tienes que empezar a ser quien invierta, quien utilice estos recursos para que no seas tú a quien te utilicen en el apalancamiento y solamente te estén dando migajas. A ver, podemos poner unos ejemplos de lo que estás diciendo. Imagínate, quieres poner un consultorio médico. Tienes el local, tienes el presupuesto, pero no tienes el doctor. Tú no eres doctor. Tú no eres doctor, no tienes el conocimiento de un doctor. Entonces, ¿qué haces? Contratas a un doctor. Un doctor, le pagas tú el sueldo y te estás apalancando del conocimiento de esta persona. Ahora sí. Te llevaría, el punto es lo que te llevaría estudiar para tú ser el doctor. Entonces te evitas todo eso teniendo, pues a lo mejor el billete, te estás apalancando de eso. Todo el tiempo que no solamente el que va a dedicar al consultorio o al hospital o lo que tú quieras, sino el conocimiento y todo el tiempo que te va a ahorrar de no tener que estudiar eso. Exacto. Estamos hablando aquí de conocimiento, pero también en tiempo. Si tienes, por ejemplo, quieres emprender un negocio aquí, quieres emprender un negocio acá, quieres emprender otro, aparte del conocimiento debes de delegar el tiempo. Entonces te puedes apalancar del tiempo de otras personas. Obviamente, como tú dijiste, hasta cierto punto podría sonar hasta mal, antimoral, porque te estás aprovechando ahora sí que del tiempo. Pero pues yo creo que pues estás generando empleos, pero ¿no? Ahí te va, pero también hay que tomar en cuenta, exacto, que le vas a pagar, que su tiempo va a ser remunerado, no va a ser de embalde. Sí, claro. Que obviamente tú como persona que pone la inversión puedes sacar un mayor porcentaje, ¿no? Pero a pesar de que vamos a hablar de las jornadas laborales, 8 horas aquí en México, 8 horas, pues tú le asignas un sueldo, ahora sí que tampoco tan culero, porque el chiste no es que explotes a la gente, ¿no? Sí, claro. Pero te estás apalancando de que obviamente yo ya tengo quien se encargue de este lugar y con su conocimiento. Entonces, este tiempo que yo le tenía que dedicar a esto, ya no se lo estoy dedicando a él. Entonces, te puedes apalancar tanto del tiempo como del conocimiento. No, y sucede en todo tipo de inversión, güey. Claro. Es, por ejemplo, la cuestión de los bienes raíces. Tú puedes rentar, güey, un ejemplo, en una buena zona, un departamento. Y y tú haces el contrato de subarrenda para que tú puedas subarrendar. Entonces te lo rentan a ti 10,000 al mes, ¿no? Y tú lo rentas, ¿sabes qué? Te voy a dar en 3,000 la noche. Y lo rentas, por ejemplo, como Airbnb. Entonces, ponle que tú lo rentes 2 veces por semana, ¿no? El fin de semana, viernes y sábado, 3,000 por noche. Ya tienes 6 por semana, tienes 24 al mes. Tú pagas los 10 que te están cobrando de renta y te están quedando 14. Te estás apalancando de la propiedad de alguien más para tú generar un ingreso. Y es lo que generalmente te venden en esto de finanzas como apalancamiento. Entonces te están enseñando la parte
bonita, ¿no? Y ese es el problema donde se tienen que enfocar, porque te dicen, es que hay deuda buena y deuda mala. Ya lo habíamos visto en el capítulo que tenemos de deuda, ahí se los dejamos. Vayan y chéquenlo. Pero, o sea, esto de la deuda buena también no es siempre el hecho de, pues sí, es que voy a hacer, es un préstamo para invertir y siempre es bueno. No. O sea, tienes que ver los intereses, como no te cuentan el lado malo de este punto, ¿no? Lo vamos a ver más adelante de una forma más específica en este mismo capítulo. Pero el punto es ese, a veces tú vas a sacar un préstamo en el banco. Te dicen, ¿sabes qué? Te voy a cobrar una tasa de interés del 10%. O sea, tú ya de cajón tienes que sacar 10% de tu negocio para poder cubrir solamente el préstamo. Aparte, todos tus gastos, la reinversión que tienes que hacer para los insumos, si tienes que pagar rentas, si tienes que pagar nóminas. O sea, tú estarías ya en pérdidas. Desde que abres el negocio vas en pérdida. Ya tienes el 10% de la deuda más todos los otros gastos. El apalancamiento, aprendan que no siempre está a favor de. Tienen que saber en qué momentos sí y en qué momentos no se debe utilizar. Pero para esto, bueno, eso sería como la primera aplicación, el utilizar directamente una deuda, hablando de forma literal, una deuda para invertir. Pero hablando ahora en nuestro tema de las finanzas, güey, hay mercados específicos donde se da un apalancamiento de una forma un tanto distinta, más dinámico, y ahorita lo van a entender. Creo que ahí podrías, ahora sí, para indagar en este tema de las finanzas o de inversiones, podrías darnos la definición simple que dijiste a un principio. No sé si la puedas repetir, que es... En cuanto a... Sí, exacto. Cuando tú abres una cuenta, siempre que vas a invertir en algún activo, pues en la actualidad así funciona. Tú abres una cuenta en un broker, que es alguien que te va a ser tu intermediario en la bolsa. Pero, ¿qué es un broker? Para la gente que no conoce qué es un broker, es una entidad financiera que te permite comprar activos financieros. Ya depende cada broker. Suena muy técnico. O sea, quisiste aclararlo y yo creo que revolviste más a la gente, güey. Es como un banco. Es un intermediario. Es una institución en la que tú metes el dinero y les dices, ¿sabes qué? Quiero comprar tales acciones, y ellos te las consiguen, por así decirlo. O sea, de forma muy básica, ¿no? Pues sí. Ya tenemos otro video donde se explica de una forma más detallada, y si no, pues hacemos otro aún más detallado. Ustedes nos dicen si lo necesitan, pero es eso. Es el intermediario entre tú y la bolsa. Tú no compras las acciones directamente a la empresa. La empresa las mete a bolsa y tú no vas de todos modos a la bolsa. Necesitas un intermediario donde tú metes el dinero y él te esté pasando las acciones. Eso es un broker. Así Entonces, en este caso, el apalancarte con un broker es, por ejemplo, yo invierto contigo $100 y agarro un apalancamiento de 1 a 10, entonces va a ser como si yo tuviera una cuenta de 1000, que es 10 veces más de lo que yo invertir. Entonces, tú puedes acceder a activos que crees que van a aumentar su valor, y pues ya estás, cuando, por ejemplo, esa inversión crezca un 1%, pues tú vas a tener no 1% de lo que invertiste, sino 10% por este apalancamiento. Pero como lo dijimos, la pérdida es lo mismo. No vas a perder 1%, sino 10% de tu capital. Creo que eso lo podríamos aclarar más en las ventajas y desventajas. Pero bien, entrando al tema que es a lo que nosotros que tratamos de explicar, el apalancamiento en inversiones, podríamos empezar, por ejemplo, en el mercado de Forex. Para las personas que no conozcan, el mercado de Forex es el mercado de Foreign Exchange. Quiere decir que es el mercado donde se cotiza una divisa contra otra. Vamos a dar un ejemplo. Bien técnico todavía, güey. Todavía. A ver, es donde cotizas las monedas de los países, el dólar, el euro, la libra, el peso, el mercado de las divisas, donde tú estás cotizando unas monedas con otras. No sé, güey, si trata de decir, güey, que yo sé que no, güey, la gente que nos está viendo no está tan pendeja. No, pero pues, como dijimos, aquí la finalidad es explicarlo de una forma lo menos técnica que se entienda para cualquiera. Tienes una moneda de un país contra otra moneda. Pongamos por ejemplo, México. Si tú ves que, por ejemplo, el dólar está bajando y ahorita está como en 18.5. Si tú compras el peso mexicano en contra del dólar, ahorita a un precio de 18.50, si probablemente, vamos a hablar no posible, vamos a dejar posibilidades porque es probabilidad, todo esto de las inversiones. Si probablemente este activo dentro de, ¿qué te parece? 3-4 meses ya no cotiza a 18.5, sino que ahora te cuesta adquirir el dólar a 20 pesos, tú vas a comprar los dólares baratos y vas a ganar ese porcentaje, pero es un porcentaje pequeño.
Entonces, es como las remesas. Sí, al usar el apalancamiento, ese porcentaje se multiplica. Que mayormente en el mercado de Forex, que es como se conoce este Foreign Exchange, casi siempre se maneja con apalancamiento. Eso quiere decir que si tú ganas un 1%, como tú lo explicaste, y depende, porque hay que hacer la aclaración que los diferentes exchange de Forex te permiten, aquí en Latinoamérica, tengo yo el conocimiento de que te permiten hasta un apalancamiento de 1 en 500. Eso quiere decir que por cada dólar que tú tengas, ellos te prestan 500. Entonces, si tú inicias, por ejemplo, con $100, tú vas a tener un capital inicial de inversión de 5,000, porque están prestando el 500 veces más de lo que tú tienes. Entonces, también hay que tomar en cuenta que si el mercado se viene para abajo y te liquidan y pierdes, mientras tú tengas el saldo necesario para afrontar esa pérdida, estás dentro. Sí, pero que no te va a cubrir una pérdida tan grande. Si llegas y ya no tienes para cubrir con tu saldo en la cuenta, te liquida y quedas fuera, que es lo que tú comentabas. Si se viene al contrario de lo que tú ya sea compras o vendes, entonces aclarar, dentro del mercado de Forex puedes usar apalancamiento. Y mayormente, de hecho, yo no he visto que lo usen al precio de mercado. Casi siempre lo usan con apalancamiento. Pues sí, ahorita vamos a ver las ventajas que tiene llevar apalancamiento. Bueno, para esto pues vamos a ver, seguimos con los mercados. Tenemos el mercado de futuros, que igual pues ya lo hemos explicado, haremos un capítulo mucho más específico, pero técnicamente, para que lo entiendan, el mercado de futuros es, por ejemplo, si tú sabes que el petróleo va a aumentar su precio, pues compras ahorita y lo vendes en un futuro cuando este suba. Por ejemplo, sabes que están en guerra Rusia y bla bla bla, los productores de petróleo, entonces pues va a haber escasez, van a hacer bloqueos comerciales y por ende va a subir el precio por la poca... Se supone, ¿no? Tú consideras, al final es especulación. Exacto. Pero pues no vas a comprar el petróleo directamente, sino que tú vas a, en este caso, esos mercados derivados, ya haremos un capítulo el siguiente sobre mercados derivados, pero en este caso no compras el petróleo, sino que compras un título o un contrato a futuro, donde tú dices, sabes que yo creo que para dentro de 3 meses va a subir el precio o va a bajar, ¿no? Porque incluso puedes venderlo, no hay que entrar ahorita en eso, pero supongamos que va a subir. Compras el contrato a $100 y en 3 meses vas a ver que va a estar en 150, ¿no? No vamos a hablar de porcentajes. Entonces, es eso, nomás comprar a futuro. Y ese es el mercado de los futuros literales. Es muy, creo que viéndolo de este modo es muy sencillo. Quizá conlleva más cuestiones, pero así es como se puede entender. Pues, si lo hablamos sin apalancamiento, por ejemplo, imagínate que tú tienes una parcela de limones. Y todavía los árboles de limones todavía no tienen fruto. Pero tú firmas un contrato de futuro con una empresa que te dice, ok, el precio de, por ejemplo, de limón está a 25 pesos. Y yo te lo voy a vender cuando esté el limón a 35. Si el precio del limón baja, el que gana es el vendedor, el que hizo el contrato. Por eso se llaman contratos de futuros. Y si sube, pues el vendedor se chinga. Porque sí, tal cual. Si sube a 45, es en general, todo esto es asegurarte a futuro. Bueno, pero el punto es que en esto de las finanzas, en realidad tú no te preocupas por esas cuestiones, sino que simplemente tú estás especulando. Tú consideras que va a subir, bueno, pues los compras, pero ya no tienes que ir por el activo directamente, o no tienes que desembolsar toda la cantidad de dinero para ir a comprar o el título de un barril completo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver aquí? En cuanto al apalancamiento, que es el tema, vamos a ver que tú vas a ver que en el mercado de futuros también se puede utilizar, a lo mejor para acceder a un mercado como, por así decirlo, el petróleo, pues para comprar tantos barriles ocupas tantos miles de dólares. No, tú inicias con una cuenta, un margen, que es lo que hablamos, una cantidad de $1,000, $100, lo que quiera tu broker, y ya vas a poder acceder igual, como lo explicabas, es exactamente lo mismo. Con $100, un apalancamiento de 1 a 10, 1 a 20, como te lo pongan, ya tú vas a poder aumentar tu adquisición y pues igual aumentar de esa manera tus ganancias. Así es exponencial. Otro de los mercados, ya hablamos de Forex, que es el mercado de criptomonedas. No, de criptomonedas no, güey. Perdón, criptomonedas no, güey, de divisas. Ah, bueno, hay que aclarar. En las criptomonedas puedes usar apalancamiento, pero no directamente en las criptomonedas, sino en el mercado de futuros. En un derivado. Sí, como derivado. Que vamos a hacer un video de derivados para que nos entiendan
Pero el punto es que puedes comprar títulos de futuros de criptomonedas. Por ejemplo, los futuros del Bitcoin. Si tú crees que en un futuro el Bitcoin va a subir de precio, bueno, compras un contrato a futuro y pues ya estás especulando, pero no estás comprando Bitcoin directamente. Exacto. No se enreden tanto con esa cuestión. Solamente es especulación en un título. Independientemente del activo, de a cuánto tiempo sea. Especular a futuro. Especular en un título con un porcentaje mayor a tu inversión inicial. Entonces exacto. Tú decides, depende del broker. Hay algunos brokers que te permiten apalancarte de a 1 en 500 y hay otros que te permiten apalancarte de 1 a 100, 2, güey, 1 a 2, 1 a 10. Entonces todo depende porque entre mayor apalancamiento, mayor riesgo. Otro de los activos, ya mencionamos Forex. Futuros y vamos a los CFDs. Los CFDs casi siempre son materias primas. Podemos utilizar, por ejemplo, el oro. Si el oro sube el 1% y tú tienes un apalancamiento de 1 a 10, ese 1% se convierte a 10. Sí, viceversa en las pérdidas. No, exactamente lo mismo, directamente lo mismo en las pérdidas. Exactamente. Entonces, CFD se refiere a todo tipo de activos que sean derivados. Vamos a hacer un video, nuestro próximo episodio va a ser de los derivados para que tengan ahora sí que la explicación más amplia, pero creo que podríamos terminar CFD con eso, ¿no? Contract. CFD quiere decir over the counter. Entonces es la diferencia, o sea, la diferencia que haya entre cómo tú lo compras y el valor, se te va... Es como para asegurarte también. Sería parecido, más tu apalancamiento. No se enreden igual con los términos, ya lo vamos a ir desarrollando después este tema, también un video específico sobre CFDs. Pero por mientras, pues el punto es el apalancamiento y la idea es que sepan que es un mercado en el que se puede utilizar el apalancamiento, los CFDs, pero no hay que enredarnos. Entonces, bueno, ya vimos que hay más mercados. O sea, la cuestión del apalancamiento se puede utilizar en otros, pero pues esto es como lo más relevante, como para que lo vayan entendiendo, pero aquí lo importante es saber qué es y más o menos dónde utilizarlo. Ahora, lo más importante todavía es cuáles son las ventajas y las desventajas del apalancamiento. Pues ahí te va. La primera ventaja, vamos primero con las ventajas y después vamos con las desventajas. La primera ventaja es que impulsa potencialmente las finanzas. Eso quiere decir que tú puedes llegar muchísimo más lejos sin esta inyección financiera. ¿Por qué? Porque si tu activo financiero, tú adquieres, vamos a hablar de finanzas. Tú adquieres un activo que por ejemplo... ¿De qué estamos hablando? Sí, no digan como más. Pendejo, ¿no? Ahí te va, güey. Vamos a hablar de finanzas. No mames, tenemos 20 minutos hablando de qué, de Barney o qué. Ahí te va. Impulsas el potencial en las finanzas. Eso quiere decir que llegas muchísimo más lejos que tu capital inicial. Sí, claro. Por ejemplo, más billete. Exacto. Si ganas el 1% y estás apalancado al 1 al 10, eso quiere decir que ese 1% se traduce en un 10% de ganancia. La segunda ventaja es que aumenta tu tasa de retorno. Eso quiere decir que por cada operación o cada activo que tú adquieras, puedes obtener una ganancia mayor a la que tú probablemente, y creo que se relaciona con la primera. Es potencial a ganar, pero puedes aumentar tus ganancias. Y otra, creo que mayormente, ya habíamos hablado, tenemos un capítulo de trading, pero mayormente te sirve para ganar a corto plazo. ¿Por qué? Porque si tu activo, aunque sea, por ejemplo, como tú mencionabas, si compras una acción y tu acción sube un 10%, ese es tu 10% de ganancia. A un corto plazo, 2 meses, y se me hace mucho. Pero, por ejemplo, si tú en un día, 2, tu activo sube un 1% con un apalancamiento del 10%, ese 1-2% se convierte a 10-20%. Entonces, a corto plazo, te ayuda a generar muchísima más ganancia. ¿Que es una ventaja? Claro que sí, pero hay que tomar en cuenta las desventajas. Para ello hay que ir a las desventajas. Exacto. Primero, ahí te va, güey. En el tema de desventajas, güey, es que elevas el riesgo. ¿Por qué? Porque como ya dijimos,
Si tú ganas el 1% o pierdes el 1%, porque vamos a desventajas, pierdes el 1% y estás apalancado un 10%, ese 1% se convierte a 10. O si estás apalancado a un 100%, ese 1% se convierte a 10. Tu 100%. Tu 100%, o sea, quemas tu cuenta. Quemar cuenta es quedar en ceros. Te liquida el broker, pum, tú ya no tienes para soportar el negativo de esta operación, pierdes, sales. ¿Ok? Entonces, es una desventaja que así como puedes ganar, puedes llegar a perder, exacto. Eso es lo que nos lleva a la segunda desventaja, güey, que es mayor complejidad. Eso es lo que nos lleva a la segunda desventaja, que tener apalancamiento, güey, te hace tener o te obliga a tener mayor conocimiento en lo que estás haciendo y una mayor gestión, porque hay que recordar que entre mayor exposición tengas al mercado, mayor probabilidad tienes de perder. Y ahora, tomando en cuenta que si a mayor exposición tienes al mercado con un apalancamiento, sobre todo de que te inviertes ya, pero tienes apalancamiento, debes de tomar en cuenta que tienes que tener una gestión. ¿Hasta cuándo vas a soportar tu pérdida? Y saber que tu pérdida se va a aumentar exponencialmente derivado del apalancamiento. Sí, o sea, en pocas palabras, esta segunda desventaja es la principal, ¿no? Pues no me refiero a eso, sino que a lo que se refiere es a la exigencia que vas a tener invirtiendo en estos mercados. Si tú estás invirtiendo, como lo habíamos explicado en otras cosas, en ETFs, güey, en algún fondo, en deuda del gobierno, que eran las inversiones más sencillas, en este caso no, tienes que estar muy bien preparado, dedicarle suficiente tiempo porque conlleva muchísimo más riesgo. Es la exigencia. Técnicamente esta segunda desventaja es exigencia tal cual, güey. Exigencia en conocimiento. Y el tiempo. En tiempo. Dedicación, pues. Y en gestión. Uh-huh. Hay que tomar en cuenta la gestión. Porque si no te gestionas bien y tú dejas que la operación se vaya y no te gestionas, puedes perder todo tu capital. Sí. Y solo perdiendo... Y vamos a poner de ejemplo. Solo teniendo un apalancamiento de 1 a 10. O sea, con un 10% que se te venga negativo... Sí, pierdes toda tu inversión. O sea, hay que tener muy, muy en cuenta eso. O sea, ¿sabes? Puedes perder todo tu dinero por un 10% y aquí no es como de que, se recupera algo, como se los había dicho, se recupera el mercado, me recupero. No. Si se te acaba ese margen que les comentamos, se cierra la operación y tú ya no puedes recuperarlo. Así es. Bueno, entonces yo creo que ya de manera de conclusión, güey. Yo creo que diríamos, el apalancamiento no debe ser tomado como tal, como algo muy malo, muy bueno. Puede ser bueno porque te puede ayudar a conseguir más rápido tus metas, a tener una mayor ganancia, pero a la vez también tienes que tomar en cuenta que los pone en un mayor grado de riesgo, muy elevado. Entonces tiene que ser tomado en cuanto a tu perfil de inversor, que es algo que de lo que siempre hablamos. Tienes que tomarlo en cuenta porque es mucho el riesgo que vas a tomar, y así como puedes tener ganancias exponenciales, puedes tener pérdidas exponenciales, y aquí sí te expulsa del mercado. Por ende, para poder utilizar el apalancamiento de tus inversiones, tienes que estar bien preparado, tener mucho conocimiento tanto sobre el apalancamiento y sobre el mercado en el que lo vas a utilizar, y conforme a eso tener un muy buen plan para invertir, porque no solamente se trata de, sí, pues me van a ayudar, me van a dar dinero y pues ni modo, igual yo pierdo poquito. No, aquí se trata de siempre disminuir los riesgos, de siempre ir como a la segura, porque como dice Warren Buffett y siempre lo repetimos, el mayor riesgo es no saber en qué estás invirtiendo. Entonces el apalancamiento te exige mayor dedicación y mayor conocimiento. Tomen esto en cuenta. Ya vamos a seguimos con esto, la serie de capítulos en la que pues vamos a seguir enseñando temas afines, y conforme a ellos pues van a poder incluso aprender a utilizar el apalancamiento en su favor para generar muchas más ganancias. Sí, yo creo que conclusión, mayormente se utiliza en el trading, así que si van a hacer trading, es mejor que si son principiantes. Sí, como siempre decimos, no lo recomendamos. No lo recomendamos. Para principiantes. Bueno, es un consejo, pero no es consejo. Ustedes hagan lo que quieran. Nosotros no somos asesores. Igual me valen más de su dinero. Si pierden su dinero. No es cierto. Ayudarlos, claro. Pero pues no se recomienda, pues. Exacto. ¿No? Ya entonces, la experiencia no es recomendado para inversionistas principiantes. Si ya poco a poco con el conocimiento que ustedes van adquiriendo ven que es rentable para ustedes usar el apalancamiento, adelante, pero tomen en cuenta que no es fácil, tienen
que tener conocimiento y más que nada una buena gestión. Así es. Creo que con eso pues, podríamos concluir todo. Entonces yo creo que si tienen cualquier duda, cualquier comentario, sea negativo o positivo, me sirve para el algoritmo. Exacto, cualquier sugerencia que tengan para siguientes videos, los pueden dejar ahí. Suscríbanse, denle like al video y pues compártanlo también. Nos vemos en la próxima. Después.